Listo. Ok. Hola compañeros, maestra, buenos días, buenas tardes. Lo que voy a presentar hoy, la noticia semanal, de la cual vamos a hablar sobre las impresoras moleculares en 3D con inteligencia artificial. Los integrantes en los cuales vamos a desarrollar la noticia son Antonio Ramos Hernández, Kevin Arturo Sánchez Jiménez, José Pablo Ruiz Teodosio, Valeria Guzmán Saucedo, Fátima Vianeda Maya Marcos y su servidor Misael Anastasio. Principalmente valiéndose de un microscopio de efecto de túnel, la tecnología aprende a agarrar y a mover moléculas individuales con infinitas posibilidades. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a poder moldear o desarrollar y acomodar moléculas a conveniencia por medio de inteligencia artificial. Esto puede llevar a un gran avance tecnológico, ya que podemos implementar principalmente tecnologías del área de farmacéutica para desarrollar o implementar nuevos complementos para curas y tratamientos. Uno de los grandes logros en las últimas décadas ha sido esta llamada de los microscopios con efecto de túnel que permiten manejar los átomos y las moléculas a nanoescala. Uno de los problemas hasta ahora era que principalmente se llevaba o se trataban estas moléculas por el método de falla y error. Esto quiere decir que cada vez que no te quedaba una molécula se volvía a intentar hasta que podía llegar al elemento deseado. Pero con esta parte de la inteligencia artificial quiere decir que una vez logrado o entendido cómo funcionan estos conectores por las moléculas, el microscopio va a poder entender y va a poder desarrollar el átomo o la molécula que estamos tratando de implementar para la condición necesaria. Esto se debe a que el comportamiento en una de las escalas extremadamente es complejo, así que operando con un microscopio debía adherir las moléculas al cono del microscopio. En este caso tendríamos que llevar las moléculas a un microscopio para poder manipular los enlaces químicos. Y en este caso podemos agarrar y recoger el uso de las moléculas en forma cuántica. O sea, podemos contabilizar las moléculas para adherirlas y crear el elemento deseado. Principalmente, o lo que desarrolló esta área es el Instituto de Nanociencia Cuántica de Jülich en Alemania. Ha desarrollado una técnica que permite identificar patrones y variaciones a la escala molecular para poder desarrollar el elemento que se intente realizar. La clave está en el uso de la inteligencia artificial y el aprendizaje de las máquinas. Concretamente es una subdisciplina conocida como un aprendizaje de refuerzo que realiza o penaliza el error y premia los aciertos, en este caso de la inteligencia artificial. La misma tecnología que permitió a AlphaGo de cero ganar como primera vez al humano en el juego asiático del Go. Este juego asiático del Go es un tipo de ajedrez de estrategia en donde se empleó la inteligencia artificial para que el juego fuera entendido desde cero las reglas del mismo y poder ganarle con el tiempo a personas con ya alto nivel competitivo. Esta misma tipo de inteligencia artificial se implementó en el microscopio para elaborar el complemento de moléculas o enlaces que se requieren. Esta es una muestra del funcionamiento interno o de cómo está constituido la impresora en 3D, que son múltiples engranes y conectores con distintos elementos para llegar al compuesto necesario. Un dato extra informativo es el caso del Centro de Investigación de la Alemania. Utilizaron la inteligencia artificial para retirar moléculas integradas de una compleja red de enlaces químicos. Esto quiere decir que podemos, entre más enlaces químicos, más energía se requiere para liberar o desconectar ciertas moléculas entre sí. Se trata de polímeros que, empleado por una fabricación y tintas de yodo, son, por ejemplo, ese tipo de información, este tipo de tecnologías son utilizadas en las pantallas LED para televisiones o dispositivos móviles que muestran los colores. Pero utilizando esta inteligencia o esta tecnología, podemos decir que podemos utilizar diferentes enlaces químicos para separarlos en dos átomos distintos, liberando una cierta cantidad de energía. Se ha teorizado en esta forma que se podría generar hasta un arma utilizando esta tecnología por la liberación del desenlace de diversos átomos.
Como bien lo tenemos, según los investigadores, el reto reside en que la fuerza que se atrae a la molécula, punto al microscopio, no puede recuperar el enlace químico. Esto quiere decir que una vez que se parte el enlace químico, que sea de uno, dos o de triple enlace, ya no puede volver a regenerarse o volverlo a integrar de la misma forma. Tendrías que ocupar ciertamente nueva energía para volverlo a integrar, ya que estos se romperían, como lo mencioné, y los científicos tuvieron que determinar de forma manual el movimiento que respeta la integridad al enlace. Esto quiere decir que para que no ocurra una explosión atómica, se tuvo que generar o se tuvo que respetar la integridad del enlace. En este caso se le enseñó al sistema de inteligencia artificial practicarlo una y otra vez hasta que aprenda los movimientos óptimos y no pueda crear algo de esta forma. Uno de los principales problemas es que estos átomos que se componen en la punta del microscopio también pueden desplazarse o levantarse, lo que altera progresivamente el nivel de fuerza que hay que aplicar en uno, como si lo cambiaran las reglas de la mitad del partido. Esto quiere decir que una vez que el enlace en el microscopio se empieza a implementar para desarrollar el complemento que se necesita, este átomo se puede llegar a alterar de igual forma liberando energía para que esto no, bueno, una vez que esto suceda, la inteligencia artificial tendría que aplicar un método o la forma tenía que aprender a cómo solucionar este problema para que el átomo vuelva a su estado original y no llegue a cambiar ningún tipo bueno, ninguna liberación de energía extra para el tipo de elemento que se necesita, al que se necesita llegar. Como tal, los científicos en la inteligencia artificial han acelerado el proceso de aprendizaje utilizando un simulador, simplificando el proceso de manipulación física de las moléculas. Le han enseñado cómo funciona una molécula, qué tipo de enlaces son, y han empezado a manipular este tipo de moléculas o de implementos o de métodos para poder ir aprendiendo poco a poco. Según los desarrolladores de software, esta es la primera vez que se ha logrado anular nanotecnología en inteligencia, bueno, que se ha logrado aplicar la inteligencia artificial en la nanotecnología. Eh, Ahora, según explican sobre la puerta de impresión de 3D y la estructura supermoleculares funcionando, lo que permitirá fabricar transiciones moleculares de qubits en la computación cuántica. Esto podemos relacionarlo con las computadoras cuánticas utilizando la inteligencia artificial para poder implementarlo en esta impresora de 3D de forma molecular para poder comprender la molécula, ya que se necesitan múltiples qubits de información para poder determinar el nivel de aprendizaje y poder así realizar los enlaces necesarios para llegar al elemento que se necesita. Eh, Principalmente estos son los lugares donde obtuve las fuentes para poder platicarles esta parte de la nanotecnología implementada en una impresora 3D utilizando la inteligencia artificial, la cual ocupé de OTech y de Computeroid, de noticias principalmente para poder que independientemente crean robots para este tipo de noticias. Como conclusión tengo es algo muy importante porque esta tecnología podría crear elementos farmacéuticos para el tratamiento de alguna enfermedad, realizando los mejores enlaces y que fuera más productivo y requiere menos costos en la producción en masa, ya que requiere inteligencia artificial y una vez entendiendo el elemento pueden empezar a aplicarlos en masa en la creación de nuevos farmacéuticos o de compuestos que se ocupen para el modo de salud. Esto al principio podría ser un poco caro porque es una inteligencia o es una tecnología que apenas va saliendo, que se va descubriendo y se va tratando poco a poco, pero con el pasar del tiempo esta inteligencia va a ir aprendiendo y va a ser un poquito más rentable utilizando en el área de la salud. Por lo mismo que podríamos crear compuestos, nada más diciéndole qué es a lo que quieres llegar y en esto la inteligencia artificial va a poder ir aprendiendo poco a poco hasta llegar al compuesto que se necesita para tratar la enfermedad a la cual tenemos que, bueno, que se está tratando, que se está llegando a un tipo de cura. No sé si alguno de mis compañeros tenga alguna otra conclusión y quiera dar su punto de vista. Eh, creo que no tiene ningún tipo de conclusión.
Pero este tema se me hizo muy importante, dado a que es un tipo de inteligencia, bueno, es el tipo de inteligencia artificial normal, comúnmente visto, que se está implementando en nuevas tecnologías para llegar a obtener mejores resultados en la implementación de distintas áreas. Este, bueno, por su atención, muchas gracias, espero les haya gustado.